Claro que sí, la rinoplastia es la cirugía en la cual se modifica la forma de la nariz, ya sea por temas meramente funcionales, por ejemplo, cuando tenemos alguna desviación de la pirámide nasal, por algún golpe, por ejemplo, o bien cuando tenemos algún colapso, ¿no?, de las válvulas que no permiten respirar, y también para cuestiones estéticas, cuando no nos gusta la nariz, cuando tenemos alguna gida, ya sea que el dorso se vea un poco más abombado, cuando no nos gusta la definición de la punta nasal o está caída, eso también, la modificación de la forma de la nariz por cuestiones estéticas, también se considera una rinoplastia. Muchas veces la rinoplastia se combina con la septoplastia, que es trabajar el tabique nasal. Eso nos permite también mejorar la función cuando el tabique está ocasionando problemas obstructivos, y de cirugía de cornetes, que también cuando están inflamados ocasionan obstrucción. Ok, una rinoplastia cerrada incluye incisiones que se realizan por dentro de la fosa nasal, que no son evidentes a simple vista. En una rinoplastia abierta o externa, además de esas incisiones internas, se coloca una pequeña incisión en la columela de la nariz en forma de zigzag. Esa incisión posteriormente al término de la cirugía, al ser suturada, después de algunos mesecitos se hace completamente imperceptible. La diferencia entre una y otra es qué tanta exposición podemos llegar a tener con la técnica cerrada o con la técnica abierta. En una rinoplastia abierta, al añadir esta pequeña incisión en la columela, podemos exponer mucho más todas las estructuras cartilaginosas y óseas de la pirámide nasal, y eso nos permite pues, tener un poquito más de libertad de trabajo o de manejar algunas desviaciones o algunos efectos un poquito más importantes. La decisión de realizar una u otra depende completamente, y ahí sí hay que confiar muchísimo en el cirujano. Si el cirujano prevé que por el tipo de piel, por la desviación que podemos llegar a encontrar en la pirámide nasal, por la necesidad de colocar cierto tipo de injertos, requiere una mayor exposición y requiere hacer una rinoplastia abierta, adelante, hay que confiar completamente en él. Si cree que las cosas que hay que realizar son un poquito más limitadas y puede trabajar únicamente con incisiones endonasales, pues perfecto. Ejemplos de casos donde claramente se tiene que hacer una rinoplastia abierta: cuando tenemos una punta muy ancha, una piel muy gruesa, cuando queremos colocar injertos, por ejemplo, para dar más altura al dorso de la nariz, en caso de hundimientos del dorso nasal, después de alguna absorción de los cartílagos por hematomas etales o traumatismos importantes, cuando tenemos una desviación muy marcada de la pirámide nasal, sobre todo a nivel de tercio medio y de tercio inferior, la mejor manera de alinear eso completamente en el centro es mediante una buena exposición, mediante una rinoplastia externa. Cuando tenemos colapso, por ejemplo, también de válvulas y necesitamos colocar cierto tipo de injertos para aumentar el área valvular, lo ideal es hacerlo mediante estos abordajes. También en pacientes, por ejemplo, que tienen malformaciones como el labio paladar hendido, es mucho más fácil trabajar todas estas asimetrías de los cartílagos mediante una exposición más ampliada. Principalmente. Como tal, mm, si los efectos son menores y no tenemos ninguna de estas condiciones que acabo de mencionar, lo podemos intentar en nasal, ¿sí? Y en caso de que, como comentaba, tengamos algún reto un poquito mayor, lo ideal es hacerla abierta. La rinoplastia ultrasónica utiliza instrumental de lo más actual, que consiste en unas pequeñas sierras que vibran a una frecuencia muy alta, de ahí su nombre, ultrasónica. Esta vibración permite trabajar las estructuras del hueso de una manera bastante precisa, sin lesionar el tejido que hay alrededor, sin lesionar los tejidos blandos como la mucosa o la piel que tenemos adyacente al hueso. En una rinoplastia normal, las estructuras de hueso se modifican mediante cinceles, mediante raspas, y en la rinoplastia ultrasónica justamente se ocupa el piezoelectro, que es este equipo, esta tecnología especial. La diferencia, las ventajas como tal de utilizar la rinoplastia ultrasónica es que el paciente puede desarrollar, tiene menor riesgo de desarrollar moretones, hematomas, de menos inflamación, y es más fácil eh, que reanude sus actividades del día a día más pronto.
Sí, es muy importante, pues primero tener su historia clínica completa, tener una exploración física que incluya una endoscopía o por lo menos un estudio de imagen en la cual veamos que toda la parte de interior está en condiciones, ¿no? Para poder realizar este procedimiento, que es lo que tenemos que manejar. Tenemos que suspender cierto tipo de medicamentos antes de la cirugía. Es muy importante suspender la aspirina, por ejemplo, o anticoagulantes ciertos días antes de la cirugía. Pacientes fumadores se les recomienda suspender el tabaco, idealmente 3 semanas antes de la cirugía y después 3 semanas después del procedimiento. Esto para facilitar un adecuado proceso de cicatrización. Tenemos que ver que los estudios preoperatorios estén adecuados, que las plaquetas, hemoglobina, tiempos de coagulación, química sanguínea, todo esté en orden para que el resultado sea el mejor posible y que el paciente ingrese al quirófano con el menor riesgo. Sí, por supuesto, es muy importante guardar un reposo relativo. ¿A qué me refiero con reposo relativo? No podemos hacer ejercicio ni esfuerzos físicos intensos, no debemos cargar cosas de más de 5 kilos. Las actividades del día a día, caminar, agacharse, subir, bajar escaleras, generalmente las podemos hacer sin mayor problema. Lo que tenemos que hacer es evitar justamente esfuerzos que pudieran ocasionar algún tipo de sangrado. Es muy importante también después de la cirugía. Actualmente con las técnicas que manejamos, la gran mayoría de pacientes no hacen moretones nasales, pero si llegara a haber algún moretoncito limitado, es muy importante cuidarse del sol. Si nos asoleamos con un moretón, la piel se pigmenta y entonces eso puede tardar un poquito en despigmentarse. Por eso, si hay moretoncitos y tenemos que salir a la calle, que se puede sin problema, lo que tenemos que hacer es colocar bloqueador solar, podemos usar lentes oscuros y una gorra, un sombrero para protegernos del sol. También es muy importante que durante el baño no mojemos el vendaje o la vestidura nasal, que se tiene que estar bien, bien apretadita hasta la siguiente curación. Entonces, lo que yo les recomiendo a los pacientes es que del cuello para abajo se bañen normal, metan una pequeña toallita, con eso podemos humedecer el rostro, aplicamos jabón y posteriormente con la toalla igual lo retiramos. Muy importante igual no fumar, seguir las indicaciones, tomar los medicamentos como están indicados por el médico. También es bastante útil aplicar hielo, fomentitos fríos entre las cejas y debajo de los ojos varias veces al día, eso para facilitar que la inflamación se vaya pronto o que no se presente. Principalmente son los cuidados que hay que seguir después de una cirugía de nariz. Muy importante aquí, los especialistas que están autorizados para hacer una cirugía de nariz son los otorrinolaringólogos y los cirujanos plásticos certificados. Si el problema es meramente estético, podríamos acudir con un cirujano plástico sin problema. Cuando el problema es, además de estético funcional, lo ideal es que lo haga el otorrinolaringólogo. Y lo mejor, mi recomendación sería tratar de acudir con un rinólogo, que es el especialista, el otorrinolaringólogo, que además profundiza en nariz y que se dedica prácticamente a tratar padecimientos de nariz, que es el que va a tener pues, más experiencia para el manejo de todos estos casos, tanto estéticos como funcionales.